es la cultura? La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Es decir, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Más fácil. Cultura se refiere a los modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad. El modo de vestir, sus costumbres matrimoniales, la vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas, sus pasatiempos, así como los bienes que crean y adquieren significado para ellos, como arcos, flechas, hasta libros o smartphones. Ejemplo, en ciertas culturas se permite que una persona tenga varias esposas o maridos simultáneamente. Hablemos del vínculo entre cultura y sociedad. Pero primero entendamos el concepto de sociedad. Es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo ciertas reglas comunes. Así que una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Para que exista cultura debe existir sociedad. Y sin cultura no seríamos humanos. Careceríamos de pilares fundamentales como el lenguaje para comunicarnos, y nuestra racionalidad se vería notablemente limitada. Esto conlleva la diversidad cultural. Los valores y las normas de comportamiento varían y contrastan enormemente de una cultura a otra. Veamos el caso del Oriente y del Occidente. Un ejemplo radical, el infanticidio. En Occidente, actualmente se considera que el asesinato deliberado de niños y bebés es uno de los peores crímenes, pero en la cultura china tradicional se llegaba a estrangular a las niñas al nacer porque se consideraban un lastre en vez de una ventaja. ¿Really? Todos estos rasgos son aspectos que conforman grandes diferencias culturales que distinguen unas sociedades de otras. En las ciudades modernas existen muchas comunidades subculturales que viven unas de otras. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el barrio chino, que se localiza en la colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc. Es uno de los barrios de la ciudad que nació en los años 70. Allí se concentraron chinos inmigrantes principalmente provenientes de Cantón, provincia de Guangdong. Allí no solo viven inmigrantes chinos, también coreanos, indonesios y filipinos, que forman parte de este vecindario muy peculiar de la ciudad. Cuenta con aproximadamente unas 3.000 familias de chinos y asiáticos y sus descendientes, con una identidad cultural particular. ¿Identidad cultural? El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual se comparten rasgos culturales. Como vemos, toda cultura contiene sus propios modelos de comportamiento, como costumbres, valores y creencias, los cuales resultan extraños para otros con un diferente bagaje cultural. Algunas culturas como los indígenas Guari de Brasil y los melanesios de Papúa Nueva Guinea suelen practicar el endocanibalismo, es decir, devoraban los cadáveres como una forma de establecer un contacto permanente con los difuntos y expresarles el deseo de que permanecieran integrados a la sociedad y la familia. Los budistas tibetanos consideran que los cadáveres son solo recuerdo material del alma que los habitó, por lo que no es necesario conservarlos. El 80% de los practicantes opta por reducir los cuerpos a pequeños trozos y exponerlos al aire libre para que los animales los devoren. De este modo, los cadáveres se integrarán a otras formas de vida. Ello nos recuerda las prácticas funerarias del zoroastrismo, la religión viva más antigua del mundo, cuyos creyentes entregaban los cadáveres a los buitres. Y si comer los cadáveres parece un exceso, te cuento este ritual de algunos indígenas australianos. De los cadáveres recuperaban los líquidos generados durante la descomposición para untarlos en el cuerpo de los más jóvenes, o se apoderaban de los huesos para conservarlos como amuletos. Para poder entender estos comportamientos, han de estudiarse estas culturas a partir de los propios significados y valores. A esto se le llama etnocentrismo. ¿Etnocentrismo? Es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar el comportamiento de otros grupos, razas o sociedades. El etnocentrismo consiste en juzgar otras culturas con los criterios propios, y a pesar de que cada cabeza es un mundo, existen universales culturales. Universales culturales. Los universales culturales son rasgos comunes que se encuentran en varias sociedades o prácticamente todas. El sistema familiar, la institución del matrimonio, las ceremonias religiosas y los derechos de propiedad. Y haciendo referencia a tótem y tabú, lo que constituye la ley son las prohibiciones del incesto y del parricidio. La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado.